Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, tú nos buscaste primero, y el eterno juicio y castigo que deberíamos de haber recibido nosotros, lo recibió Jesucristo por nosotros. Y con esa preciosa sangre que derramaste, limpiaste nuestros pecados eternamente sin ningún mérito. Tú nos salvaste. Esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. En esta tierra no hay verdadera esperanza, verdadera felicidad, verdadera paz. Pero tú nos has dejado en nuestros corazones la libertad, la paz y la eterna esperanza, por lo que, Señor, te lo agradecemos. Nuestro cuerpo, nuestra alma, tú lo has comprado y lo pagaste con alto precio, con tu sangre, por lo que el resto de nuestras vidas podamos vivir por tu voluntad y por tu gloria, que si vivimos por ti, que si morimos por ti, Señor, para que todo esto sea para gloria para ti, Señor, para que podamos vivir así, Señor, te pedimos de que nos guardes y que esa gran gracia en la cual tú nos lideras, Señor, te lo agradecemos. En esta hora nos hemos reunido nosotros aquí para aprender tu palabra, Señor. Gracias por habernos guiarnos hasta aquí. Y a través de la pandemia del coronavirus, estamos teniendo problemas a la hora de reunirnos, hacer comunión y predicar el Evangelio. Pero aún así, Señor, tú nos guardas en la fe. Y con este corazón obediente, Señor, te pedimos de que nos guíes. Y también te lo agradecemos. En esta hora, todos los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra a través de plataformas online, te pedimos, Señor, de que guardes sus corazones y que nos enseñes a través del Espíritu Santo tu palabra, que nos hagas comprender y que el resto de nuestras vidas, Señor, que no la vivamos en vano, sino que solamente la podamos vivir siguiendo tu voluntad, siguiendo tu gloria, y para llevar a cabo esa gran obra que tú nos encomendaste, Señor, para que podamos vivir una vida obediente hacia ti, Señor. Te pedimos de que nos guíes. Debido a la pandemia del coronavirus, todas las iglesias que están teniendo dificultades, Señor, te pedimos de que estés con cada una de ellas y que les des sus respectivas gracias. Y también los hermanos y hermanas que están teniendo problemas de salud, de que los sanes lo antes posible. Y Señor, te pedimos de que acabes con esta pandemia lo antes posible para que podamos reunirnos libremente y para poder guiar esas almas que están perdidas en este mundo, para que podamos predicarles el Evangelio y llevarlos hacia ti, Señor, para que se lleve a cabo tu santa voluntad, para que haya mucha más obra de salvación, Señor. Te pedimos de que nos des esta última oportunidad. Hemos orado, lo dejamos todo en tus manos, Señor. Y que ninguno caiga, Señor, también te pedimos, debido a estas cosas, en esta hora, la palabra que tú nos quieres dar, Señor, tu santa voluntad, cómo debemos de vivir, cómo debemos de obrar, Señor, te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Debido al coronavirus, todo el mundo, muchas personas en todo el mundo están padeciendo esta enfermedad, están incluso perdiendo sus vidas, se están enfrentando a muchas dificultades y también se está llevando a cabo una crisis económica mundial, ¿no? Entre las palabras que Jesús dijo, de que así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios, ¿no? Los desastres naturales, los terremotos, el cambio climático, tales desastres, ¿no? Desde el momento en el que Adán pecó, Génesis 3,
cuando fue expulsado del huerto de Edén. El huerto de Edén es como un modelo del cielo nuevo y de nueva tierra, puede ser es así, y también una forma de expresar el cielo eterno también. Pero ser echado del huerto de Edén se refiere a que es echado delante de Dios y que ha perdido esa calificación para poder entrar en el reino de los cielos. Y las personas que pecan, ¿no? Para hacerles saber de que aquí en este mundo no hay verdadera felicidad, no hay realmente verdaderamente nada, ¿no? Sino que solo da dolor, trabajo y muerte en esta tierra, para que las personas se den cuenta que en este mundo no hay nada verdadero, ¿no? Seguimos en Lamentaciones, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, ¿no? No es porque Dios da estas cosas para que se mueran los pecadores por haber pecado, sino para que ellos mismos se diesen cuenta de que son pecadores, convencerlos de que son pecadores y que no tienen verdadera paz, no tienen verdadero descanso o felicidad, ¿no? Ahora, lo que Dios nos quiere dar a nosotros no es esta tierra, sino la vida eterna, en el reino eterno de Dios, y dar paz y dar gloria con Dios, ¿no? Ahora nosotros sabemos que no hay paz ni felicidad en ningún lugar mientras el pecador viva en esta tierra. Para no pegar nuestro corazón en esta tierra, para no dejar nuestro corazón aquí en esta tierra, para evitar esperanzas, da sufrimiento a los seres humanos, ¿no? Y a medida de que el Evangelio se esparce por todo el mundo y se va acercando el fin de los días, los desastres irán de mal en peor. Peligros de guerra. Ahora al final se va acercando cada vez más el final. Dios juzgó el mundo entero con agua y después el Señor prometió que iba a juzgar este mundo con fuego. Se dice que las armas nucleares fabricadas por los seres humanos tienen el poder de quemar la tierra más de 100 veces. Por lo que la guerra va a suceder en cualquier momento. Y nosotros, como sabemos, la gente espera solo lo fugaz y vive vagamente en medio de la expresión de ninguna manera va a ocurrir estas cosas, ¿no? Los cristianos no solo somos salvos ahora, sino que a través de la palabra estamos conociendo cada vez más la voluntad del Señor. Y también el reino eterno de Dios que nos ha preparado para nosotros, estamos preparando como pueblo, ¿no? Y las cosas que tenemos que hacer, las preparaciones que debemos de llevar a cabo, las estamos haciendo, ¿no? Nosotros estamos seguros, ¿no? De que estamos viviendo en los últimos tiempos que Dios ha designado. Y ver todas las cosas que están pasando ahora en estos últimos tiempos, no podemos dudar en absoluto ahora de que estamos viviendo en los últimos tiempos realmente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay señales del fin de los tiempos, hay muchas señales, pero el Señor dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es decir, las personas, nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos, porque todas las señales han ocurrido todas, ¿no? Hay muchas personas que saben, ¿no?, cómo hacer feliz al mundo con su sabiduría, con sus esfuerzos, y trabajan arduamente en la forma de vivir bien. Sin embargo, sabemos que los humanos no pueden detener los desastres de Dios con su poder, con su sabiduría, con su esfuerzo. La ciencia no pueden hacer nada ante Dios, y nosotros eso lo sabemos, ¿no? Los humanos piensan que pueden hacer cualquier cosa, pero incluso este pequeño virus son incapaces de detenerlo. Aunque es invisible, se está llevando a muchas vidas, está causando mucho dolor a muchas personas, y aquellas personas que tratan de vivir bien en este mundo, ¿no?, están teniendo incluso dificultades.
Es decir, solo queda la opción de que todo lo que ha estado acumulando los humanos, de repente un día a otro, desaparezca, ¿no? Los pensamientos vanos de los humanos, los planes humanos, los hace desaparecer de la noche a la mañana. Nosotros, es una gracia maravillosa que hemos recibido la salvación en estos últimos días y sabemos qué desastre traerá Dios en estos últimos días y sabemos que el día de que el Señor vendrá de nuevo está demasiado cerca. Sin embargo, nosotros tenemos que refinar aún más nuestro corazón para que, aunque el Señor venga hoy, no nos avergoncemos de estar delante del Señor. Como dice la Biblia, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nosotros, cuando recibimos la salvación como miserables, pecadores miserables, pero ahora cuando venga el Señor de nuevo, debemos de estar preparados como personas que no vamos a avergonzar al Señor cuando entremos en el reino de los cielos. Primero, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, preguntarnos a nosotros mismos, decir, ¿qué me falta todavía? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy listo realmente para estar delante de Dios? Deberíamos de tener un tiempo para pensar profundamente en estas cosas, por lo que nosotros deseamos realmente, como está escrito en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven Señor Jesús. Y la Biblia termina. Ahora, el Señor quiere venir ya pronto, ¿no? Quiero que los últimos santos salvos sean liberados rápidamente de los sufrimientos y de las tribulaciones de este mundo y llevárselo a su reino. Si vemos en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para que el Señor dé recompensa y gloria a los que son salvos y obedientes, nosotros queremos venir y queremos que el Señor venga pronto, ¿no? Y también el Señor quiere venir pronto, por lo que entonces, incluso hoy, me gustaría que el Señor venga de inmediato, en estos días, en medio de tiempos difíciles, en el que sabemos que la esperanza en esta tierra va desapareciendo cada vez más y nuestro corazón está más desesperado por ver al Señor. Creo que todos los cristianos tenemos el mismo corazón ahora mismo. Entonces, en nuestros corazones sería pedir, Señor, por favor, ven ya. Pero aquellas personas, esas almas, pobres almas que aún no han recibido la salvación, ¿qué va a hacer? Si es voluntad de Dios, por favor, darnos la última oportunidad de evangelizar. Ese también tiene que ser nuestro deseo desesperado. Probablemente, yo pienso que no va a terminar esto así en estas cosas. Yo creo que el Señor nos va a dar una última oportunidad y nosotros estamos listos. Tenemos que hacer lo mejor que podamos para el fin de que los tiempos nos dé, para aprovechar esta última oportunidad a lo máximo, ¿no? Ahora, como nosotros realmente deseamos, tenemos que movilizarnos, tenemos que llevar a cabo la misión mundial, tenemos que cooperar con todos nuestros corazones y tenemos que predicar ese evangelio a todas aquellas personas que aún no han podido recibir la salvación y poder llevarlos hacia el Señor. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, tenemos que esforzarnos al máximo. Tenemos que movilizarnos todos los salvos para predicar este evangelio en estos últimos tiempos y estar delante del Señor, ¿no? Incluso si no podemos evangelizar libremente debido a esta epidemia de coronavirus, como ustedes saben, por el hecho de que estamos en línea, creo que Dios ha permitido algo así, algo tan técnico también en estos últimos tiempos, ¿verdad? La victoria de esta civilización no la dio Dios a la gente del mundo para divertirse, sino para predicar el evangelio, ¿no? Creemos que
se nos da como una oportunidad para que se pueda acelerar, ¿no?, esta evangelización, y por eso se han desarrollado bastantes redes de comunicación y al fin y al cabo se ha podido transmitir en los seminarios y el evangelio a través de la predicación. Por eso yo creo que mucha gente, ¿no?, habrá escuchado la palabra de Dios y habrá recibido la salvación y está ahora mismo evangelizando con entusiasmo, ¿no? Mientras los hermanos y hermanas oran, ahora he pensado en las personas que han recibido la salvación, para aquellas personas, palabra útil para las personas recién salvas, por lo que el sermón de hoy se titulará La Iglesia y los cristianos, ¿no? En las palabras que hemos leído, en Salmo 107, versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, ¿no? Díganlo los redimidos de Jehová. Este versículo es aproximadamente de 1000 años antes de que Jesús viniera. A partir de ahora fue escrito hace unos 3000 años, ¿no? En el Antiguo Testamento, después del diluvio, cuando nadie estaba buscando a Dios, eligió a Abraham y seleccionó a los israelitas, ¿no?, de su descendencia para gobernar la historia del pueblo de Israel. Pero Dios no había indicado claramente qué era la salvación. Sin embargo, mostró varios modelos, ¿no?, de que la salvación nos salvará a través de Jesucristo, y también mostró la imagen de la Iglesia, que estará formada por las personas salvas a través de modelos, ¿no? Por eso, como modelos, como sombras se puede decir también. Por eso en la palabra, díganlo los redimidos de Jehová. Por el que redimido, que Jesucristo, ¿no?, nos va a redimir, ¿no? ¿Qué es redimir? Cuando antes los esclavos se vendían con un precio, ¿no?, y se pagaban por ese precio, y se vendían antiguamente así. Y un hombre paga un precio por un esclavo y luego lo libera, ¿no? Y en ese momento pagar el precio de la esclavitud se llama redimir, ¿no? Por eso si vemos en 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Para esta redención se debe pagar un precio. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento se hacía a través de ovejas o becerros, ¿no? Morían. Pero como está escrito en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, es cierto. Así que fue como un pequeño modelo de perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo, ¿no? Como un pequeño modelo, estos animales, ¿no? No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de Jesucristo, ¿no?, con su preciosa sangre, que ha perdonado nuestros pecados eternamente, ¿no? Y esa redención se hace realmente a través de Jesucristo. Por eso dice aquí los redimidos, díganlo los redimidos de Jehová, somos nosotros. La redención prometida en el Antiguo Testamento ahora se ha cumplido plenamente por medio de Jesucristo, y nosotros hemos recibido esa redención, es decir, el perdón de los pecados en la gracia, ¿no?, a través de la gracia. Díganlo los redimidos de Jehová. Los que son salvos tienen algo que decir. Porque creemos, también hablamos. La persona salva tiene algo que decir. ¿Qué es? Un regalo especial que los niños pequeños no podrían tener si su papá lo compra en Estados Unidos y se lo diera. Se lo presumiría, ¿no?, a todos los niños locales que hay en ese vecindario, y diciendo, mira, esto me lo ha dado mi papá, ¿no? Entonces los niños estarán envidiosos, los amigos. Nosotros, los salvos, tenemos algo que decir. Aquellos que creen no pueden mantener su boca cerrada. Creí, por lo cual hablé, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero las palabras de las personas salvas están aquí. Díganlo los redimidos de Jehová.
Redimidos de Jehová. Los que han redimido el poder del enemigo. El enemigo es el diablo, ¿no? Es nuestro enemigo. El enemigo, el diablo que nos había acorralado con el pecado para llevarnos al infierno, ¿no? Pero el Señor nos redimió, ¿no? Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Jesús murió en la cruz para morir por todas las personas, ¿no? No solo se predica el evangelio por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Si vemos en Salmo 51, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, ¿no? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, ¿no? El evangelio ha sido predicado por todo el mundo, desde oriente, del occidente, del norte y del sur, las personas salvas. Dios los ha reunido. Nosotros, para reunirnos aquí en este sitio, en este lugar, para prevenir la epidemia del coronavirus, no se nos permite reunirnos cara a cara, ¿no? Y ahora estamos escuchando a través de en línea, pero nuestros corazones aún se están reuniendo en este momento, ¿correcto? En casa, en muchos lugares, no en todo el país, ¿no? Hay 219 iglesias en todo el país de Corea del Sur y en 76 países hay repartidas 770 iglesias. Estamos reunidos, los salvos nos reunimos. Dios nos ha reunido. Porque como somos salvos nos estamos reuniendo. La fe es la misma, la esperanza es la misma, el propósito de vida es el mismo, nosotros somos guiados por un Espíritu Santo, ¿no? Por esa razón nosotros estamos unidos, nos unimos. Cuando tenemos tiempo nos reunimos nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas y logramos la voluntad santa de Dios. Dios nos ha reunido. El término de iglesia en griego es eclesia, ¿no? Significa que Dios llamó y reunió. Es un grupo aparte, ¿no? Un grupo distinto. ¿Por qué? Porque hemos recibido la salvación, porque somos amados por Dios, porque vamos a ir al cielo para la gloria de Dios, para llevar a cabo el cumplimiento de la santa voluntad de Dios, ¿no? Se llama iglesia, ¿no? Este grupo diferenciado de los demás. No, cuando recibes la salvación ya no estás solo. No eres solo un individuo, sino que Dios nos pone en un grupo, ¿no? Y es Dios el quien nos reúne. Y estas palabras fueron escritas alrededor de 1000 años antes de la llegada de Jesús. Pero Él dijo de antemano que estaría compuesto por aquellos que recibieran la salvación después de la venida de Jesús, ¿no? Después de Jesús, la primera venida. Si vemos en Salmos 16:3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Los santos en la tierra son los santos salvos. Aquellos santos que son salvos y viven con la misma fe y la misma esperanza. Los santos. Por eso si vemos en 1 Corintios 1:2, de acuerdo a estas palabras, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿no? La iglesia no es un edificio. Ahora, cuando la gente dice iglesia, se imagina una casa gigante llena de ladrillos, con cruz colgando de ellas. Al pasar, ven un gran edificio, dice, oh, qué iglesia más grande, qué iglesia está, qué bien construida está, ¿no? Pero nosotros no deberíamos de decir eso. ¿Por qué? Porque ¿es eso acaso la iglesia verdadera? Además, no es una expresión completa, no está mal. Algunas personas pasan. En estos días no hay
muchas casas con placas de identificación. Probablemente se podrían adjuntar casas independientes, ¿no? Para recibir postales, etcétera. No significa que la casa sea de Kim, de fulanito. Entonces, aquí en la iglesia central de Seúl, esta es la iglesia donde se reúnen los creyentes salvos, ¿no? La iglesia primitiva no tenían un edificio separado. No hubo ningún edificio hasta que la iglesia católica lo construyó en el año 300 después de Cristo, ¿no? Por eso, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, ¿no? Como está escrito en Corintios. Y luego, Aquila y Priscila, ¿no? En su casa. Es el lugar en el que se reunían, ¿no? Y a Ninfas. Y a la iglesia que está en su casa. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y la iglesia de Corinto no tenía edificio. Los santos de Corinto eran la iglesia, no eran las personas. La iglesia son personas, ya sea en casa, en un estudio, en la playa. En los viejos tiempos fueron perseguidos porque no tenían edificios. Esa es la iglesia, ¿no? Son las personas, los santos nacidos de nuevo. Aquellos que no han nacido de nuevo no pueden convertirse en miembros de esa iglesia. Pero ahora, la gente que no ha nacido de nuevo se reúne artificial y sistemáticamente, ¿no? Y lo llaman iglesia. En nuestra opinión, eso no es una iglesia, sino una iglesia artificial falsificada, podríamos decir así, ¿no? Se jactan de que es una iglesia, pero a los ojos de Dios no es correcto. Jesús dijo que era la piedra angular, ¿no? De la casa de Dios. Y los que reciben la salvación están unidos a esa piedra angular, a esa piedra viva, ¿no? Y se convierten en la casa espiritual de Dios. Y las piedras muertas no se pueden mezclar con las piedras vivas. Aquellos que no han nacido de nuevo, incluso las flores también, ¿no? Estas flores de aquí son flores frescas, son flores vivas. Pero existe la armonía, ¿no? Qué bonito hace la armonía estos días, ¿no? Es lo mismo. Si miras un poco hacia otro lado, no sabes. Incluso dejando caer las gotas de agua, ¿no? Incluso también espolvorean perfume. Y entonces te das cuenta si es real o no. Algunas hermanas en Japón hizo unas flores así con flores que parecen de verdad realmente, y su marido siempre estaba echando agua, pero no eran flores reales, ¿no? No importa lo hermoso que sea, sino que la armonía es armonía, ¿no? No hay vida, no se marchita, no es necesario regarlo. Por fuera, cantan, oran, adoran con mucha reverencia, ¿no? Pero a los ojos de Dios, los que no han nacido de nuevo no son iglesia real. Reunidos en una casa destartalada o en la propia playa. Al comienzo de nuestra iglesia, una hermana, como maestra, reunía a sus estudiantes en la playa, ¿no? Y en el salón de las clases, porque no había lugar de reunirse, y ahí es cuando se comenzó a la iglesia. Entonces, esa es la iglesia. No hay una iglesia sola, individual, comenzando con al menos mínimo 2 o 3 personas y reuniéndose en el nombre del Señor. De todos modos, la iglesia está. Fue Dios el que nos ha reunido. Sería terrible pensar dónde estaría yo ahora mismo si no hubiera recibido la salvación, pero yo, como soy salvo, estoy aquí. Después de que Dios decidió juzgar en este mundo con agua, le ordenó a Noé que construyera un arca. Y tan pronto como el arca se terminó, de acuerdo con la palabra de Dios, le dijo a Noé y a su familia, ¿no? Tú y tu familia y todas las bestias que se arrastran sobre la tierra, ¿no? Macho y hembra serán. Y 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Así que
Llevaron a Noé y a las 8 personas, ¿no? Que eran, y un par, ¿no? De muchas bestias, ¿no? Al arca. Y Dios cerró la puerta del arca y juzgó al mundo con agua. Se puede decir que en la era del Antiguo Testamento, los israelitas que fueron elegidos primeramente, y luego todo tipo de los animales, de las bestias, podemos decir que se muestran como modelos de los gentiles, ¿no? Mientras Pedro estaba orando, que ataba una tela en la que ataba las 4 esquinas, descendió del cielo y estaban todos los animales que arrastraban por el suelo así, y dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le contestó: yo nunca me he metido nada inmundo, ¿no?, en mi boca. Y entonces volvió a la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿no? Dice Pedro. Y en casa de Cornelio, ¿no?, se envió a... Y entonces las personas que estaban en la casa de Cornelio escucharon la palabra. En ese momento se predicó la palabra a los gentiles, porque los judíos a los gentiles los veían como animales inmundos, animales sucios, ¿no? Y Jesús ha limpiado tanto a los gentiles como a los judíos, como a todas las personas del mundo, con la sangre de Jesucristo, por lo que lo que Dios limpió, tú no lo llames tú común, le dijo a Pedro, ¿no? Por eso el pueblo de Israel dentro del arca, los israelitas y los gentiles elegidos por Dios, Dios los ha reunido, ¿no? No fue que Noé fue a ir a coger a los animales uno por uno. Eso es la forma de la iglesia. Al mirar la historia de Israel en el Antiguo Testamento, se mostró la historia de la salvación por adelantado y al mismo tiempo mostró el modelo de la iglesia, ¿no? Ahora nosotros, que somos salvos, comienza nuestra vida en fe. Cuando algunas personas son salvas, dicen: ya está hecho, y creen que se acaban, pero es el comienzo. Cuando un niño nace, ¿no?, tiene que crecer física y personalmente, mentalmente, y ahora tiene un trabajo que hacer. Ser salvo es el comienzo. Y la vida en fe se comienza, y la vida en fe, en una palabra, es la vida dentro de la iglesia, ¿no? Si no sabe lo que es una iglesia, no puede vivir una vida en fe. Entonces ahora nosotros necesitamos saber exactamente, después de recibir la salvación, qué es una iglesia. Si no lo sabemos, no puede vivir su vida en fe correctamente, ¿no? Y puede fallar en su vida en fe. Yo, el 30 de octubre de 1962 a las 8 de la tarde, me di cuenta de la gracia de Dios y recibí la salvación. Y antes de ser salvo, viví una vida religiosa muy ferviente, ¿no? Durante más de 10 años he sido salvo, estoy seguro también, pero nadie me enseñaba qué es una iglesia. Yo ahora soy salvo y necesito predicar el evangelio, pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacerlo? No sabía qué hacer. Y una vez que recibes la salvación, tienes que recibir poder para predicar el evangelio. Desde entonces, durante 4 años, fui a todos los centros de oración, ¿no?, con la Biblia. ¿Para qué? Para recibir poder, ¿no? He conocido a todo tipo de personas especiales, pero ni esto ni aquello. Dios me hizo distinguir a estas personas. Si no hubiera recibido la salvación con seguridad, no sé a dónde me hubieran llevado. Por lo que yo siempre agradezco a Dios, porque Dios siempre me ha protegido. Finalmente, la vida de fe se comienza de nuevo en la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, la vida en fe es la vida de vivir dentro de la iglesia. Y hasta ahora estoy aquí. Un grupo de santos salvos. Incluso aquellos que predican el evangelio no saben lo que es una iglesia y lo predican a ciegas. Pronto fracasarán por completo, porque van en la dirección equivocada. Entonces, ¿qué pasa con algunas personas? ¿Qué pasa con las personas que se quedan con nosotros y luego salen?
Dicen que pueden hacerlo por sí solos si se van. Y por supuesto, no. Al 100%. No. Por lo tanto, es muy importante saber con certeza qué es la Iglesia después de recibir la salvación a través de las palabras de la Biblia. La Iglesia es el lugar, ¿no?, en el que se reúnen los cristianos que han nacido de nuevo, reunidos por el Espíritu Santo, ¿no? Y personalmente, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, como está escrito en Efesios 4:3, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos comprendido el amor del mismo Dios, del mismo Señor. Ahora somos uno. Una vez que recibes la salvación, no hay que esforzarse por ser uno, sino que hay que entrar dentro de ese amor, ¿no? En el día de Pentecostés, 120 personas se convirtieron en uno, ¿no? Y ahora 3.120, 5.120, y a medida que el número iba aumentando, cada vez había un solo corazón y un solo amor, ¿no? Se predicaban el Evangelio e incluso morían por el Evangelio, podíamos ver estas formas, ¿no? Ahora, es por eso que las personas salvas están unidas por el Espíritu Santo. Para los tierra. Y para los íntegros es toda mi complacencia. Los santos de la tierra son la Iglesia, ¿no? Para Dios es complacencia. Es precioso para los ojos de Dios. Qué precioso sería que, de modo que si alguien vendes una gran parte de su fortuna y compra algo de gran valor para no perderlo, ¿no? Dios incluso envió a su Hijo unigénito para llevarlo a morir y para redimir con su sangre preciosa a todos nosotros, ¿no? Es preciosa ante los ojos de Dios. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, ¿no? Por eso somos preciosos ante los ojos de Dios, porque somos almas creadas según a la imagen de Dios y su semejanza, para el plan y el propósito de Dios. Por eso no importa cuán precioso sea, ¿no? Si se pierde, ya no vale la pena, ¿no? A las personas salvas son preciosas entre sí, a los ojos de las personas salvas, porque los santos en la tierra son preciosos a los ojos de Dios y honorables a los ojos de Dios. ¡Qué tan hermoso es! No hay nada más precioso que esto. Hermanos y hermanas, que hemos sido limpiados con la misma sangre, ¿no? Ahora somos un mismo cuerpo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Antes de que se reciba la salvación en este mundo, sufres, tienes muchas dificultades, pero ¿cuál va a ser la diversión? Irte a divertirte con tus amigos, comer y beber, ¿eso es realmente la diversión? No. ¿La felicidad? No, eso se apaga inmediatamente. Cuando voy a casa tengo una esposa que amo, un hijo, una hija que amo, los padres y familiares que amo. Mi único lugar para descansar es una pequeña casa y mi casa, ¿no? Dentro de la familia está la alegría. Si no puedes sentir ese placer dentro de la casa, de la familia, es porque tiene algún problema. Ahora nosotros, los que son salvos, tenemos un gozo más que eso. Somos de un Padre Celestial, un hermano y una hermana, personas que vamos a ir al cielo y vamos a vivir juntos eternamente, que hemos sido redimidos por la sangre del Señor. ¿Qué es más precioso que esto? La gente salva debe honrar a sus hermanos y hermanas. Sus hijos e hijos son preciosos, sean sus padres buenos o males, son preciosos, ¿no? ¿Vas a abandonar a tu hijo por portarse mal? No, es precioso para ti. Por lo tanto, es natural perdonar, abrazar, acariciar y hacerlo feliz a su hijo. Incluso si se equivoca, es algo normal, natural. Por mucho que Dios nos valore y por mucho que nos ame, nosotros también debemos de valorarnos, amarnos unos a otros, ¿no?
Dentro de ahí está el verdadero placer, ¿no? El apóstol Pablo dijo que para la iglesia, ¿no? Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Para la iglesia, cualquier sufrimiento o muerte es aceptable, da igual, porque la iglesia lo vale. Si no saben esto, por cualquier cosa se pelean, por cualquier cosa pequeña se pelean, se odian, se critican, se juzgan. Por favor, deténganse, esto no debería de ser así. Para los ojos de Dios es honorable, pero esto pueden ignorarlo. Oren a ver si es correcto, ¿no? Entonces, el creyente salvo es un ser precioso. Y hay muchas expresiones sobre la iglesia en la Biblia. La relación entre el Señor y los cristianos, nosotros, ¿no? Entonces, si vemos en San Juan 10, está el pastor y las ovejas. Jesús es el buen pastor. Y nosotros somos las ovejas que el Señor ha salvado. Y resucitado por la sangre a través del Señor, ¿no? Si vemos en San Juan 10, 16, los santos salvos, ya sean gentiles o judíos, ¿no? Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nuestro buen pastor es Jesús. Y nosotros somos el rebaño de ovejas que seguimos al pastor. Como rebaño y un pastor, ¿no? Y habrá un rebaño y un pastor. Y nosotros vamos siguiendo al Señor. Mis ovejas escuchan mi voz. Y yo y las ovejas me conocen y yo conozco a las ovejas como al igual que yo conozco a mi Padre, como dice la palabra, ¿no? El Señor es invisible a nuestros ojos, pero nosotros creemos de que está con nosotros, ¿no? Podemos escuchar las palabras del Señor. Seguir la palabra del Señor es seguir al Señor. Tenemos que seguir al Señor donde queramos que estemos, ¿no? No solo, sino con los santos que han sido salvos, ¿no? Juntos, ese rebaño, ¿no? De ovejas, tenemos que escuchar y seguir la palabra del Señor. Algo realmente hermoso. Si vemos en San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nuestra relación con el Señor lo identificó con la vid y el pámpano, ¿no? La persona salva es la vid que está pegado, no, perdón, es el pámpano que está unido a la vid, ¿no? Y entonces nosotros recibimos el extracto de la raíz y damos fruto, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora el pámpano tiene que estar pegado a la vid. Tiene que recibir, ¿no? El extracto de la raíz va creciendo y va dando fruto, ¿no? La vida en fe no es tan difícil, ¿no? La oveja no necesitan seguir al pastor. Si dejan al pastor, ya va a ser un gran problema, porque puede ser atacado por el lobo rápidamente, ¿no? Cuando los pámpanos se caen de la vid, se secan. Y también dice de que el Señor es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y la iglesia es su cuerpo. Es decir, la cabeza y el cuerpo no se puede separar. ¿Cómo es eso un cuerpo sin cabeza? Está muerto, ¿no? Si tu cabeza se cae, estás muerto. Además, la cabeza no es nada sin el cuerpo. Nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Y el Señor no quiere hacer nada si no estamos con Él, ¿no? Es una relación absoluta entre nosotros, ¿no? Y entre el Señor. Y esto es algo muy hermoso. Es por eso que en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
tan pronto que hemos recibido, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nos hemos convertido en un solo cuerpo y seguimos recibiendo y viviendo con un solo espíritu, ¿no? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo y nosotros los individuos somos miembros del cuerpo. Es una expresión muy hermosa y es una relación absoluta. Nunca olviden esto, por favor. Esto no es una teoría ni una doctrina, sino que es algo que es real. El Señor es la cabeza. Desde que la hormona del crecimiento de la cabeza se suministra a todo el cuerpo, ¿no? A medida que vamos creciendo y la voluntad de la cabeza se transmite desde los nervios craneales a los nervios centrales y a los nervios periféricos, y todo el cuerpo se mueve al unísono de acuerdo con la voluntad de la cabeza, ¿no? Nosotros recibimos eso que es el Señor, que es la cabeza, y el Espíritu Santo nos hace conocer toda la voluntad del Señor, que es la cabeza, y el Espíritu, y nos ayuda a vivir según la voluntad del Señor. Entonces, la relación entre el Señor y nosotros, la Iglesia, ¿no? Es la cabeza y el cuerpo. Es algo muy asombroso, ¿verdad? Y también dice que la Iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? La esposa de Cristo. Entonces, si vemos en Efesios 5, 31 y 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. La Iglesia es un misterio. Todo es un misterio, ¿no? Los misterios no es para todos. De hecho, para aquellos que no son salvos, si tú le hablas de la Iglesia no podrán entender. Aquellos que son salvos sí que pueden entender. Porque grande es este misterio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Y cuando se casa, ya se deja a los padres y a los padres, ¿no? No solo la mujer deja a sus padres, sino el marido también. Jesús, que dejó a su Padre Dios y vino aquí a este mundo, no solo para salvarnos, sino para tenernos a los santos nosotros como su esposa, ¿no? Cuando Adán estaba solo, ¿no? Hizo que Adán durmiera profundamente y le arrancó la costilla, ¿no? De su costado e hizo una mujer y lo entregó como esposa de Adán, ¿no? Es como si Jesús muriera en la cruz, la lanza que fue clavada en el costado de la cruz, ¿no? La sangre que derramó para salvarnos, para que tomarnos como esposa amada, ¿no? Eva salió del costado de Adán y la Iglesia fue el pueblo que fue redimido con la sangre, porque la lanza fue perforada en el corazón de Jesús, ¿no? Así que es la esposa de Cristo. Si vemos en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cristo es el esposo y nosotros somos su esposa amada. Esta relación entre marido y mujer es muy hermoso. No es una expresión simbólica, es real. Y también dice que somos la familia de Dios, ¿no? Si vemos en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No es algo tan asombroso y tan hermoso, hermanos? Todos necesitamos saber qué es la Iglesia y tenemos que tener en cuenta, de acuerdo con la palabra del Señor, nosotros somos una familia. No solo vamos a vivir en el cielo juntos eternamente, sino que aquí en esta tierra tenemos que vivir juntos. Las personas que se han convertido físicamente en miembros de la familia tienen al menos unas décadas, ¿no? Y sus familiares no son diferentes a los demás que si viven lejos. Sin embargo, no importa cuán lejos esté la persona salva, está mucho más cerca que la carne y la sangre de la carne, ¿no? La sangre es más espesa que el agua, es decir, ¿no?
La Biblia es más preciosa que la sangre también. Las personas que vivieran juntas en el cielo para siempre, viven juntas en esta tierra, ¿no? Es algo natural también. Entonces nosotros somos la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y también somos una comunión santa con el Señor, si vemos en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos llamó para salvarnos. ¿Y qué hizo para salvarnos? Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No el Señor y yo uno a uno, sino que el Señor y todas las personas santas, ¿no? Ahora, el Señor que nos salvó, como vemos en 1 Juan 1:3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, compañerismo, ¿no? Nosotros la palabra comunión, ¿no?, la usamos bastantemente, hermanos y hermanas. De hecho, para los salvos no hay palabra más bonita que hermano y hermana, ¿no? Hay alguien dice, oye, alguien se convierte en diácono y yo que llevo mucho tiempo aquí, ¿por qué a mí no me haces diácono? Hay personas que incluso se enfadan por estas cosas, hay que pelear por esto, sea diácono, pastor, anciano, evangelista, misioneros, o todos ellos, un nombre, los nombres que más alto que está en esto es hermanos y hermanas. Porque el Señor no se avergonzó de llamarnos hermanos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. La palabra hermanos es una palabra realmente hermosa. Por eso los hermanos y hermanas son la confraternidad, ¿no? La comunión. Nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. El Padre que nos ama y Jesús que nos salvó. Es la santa comunión que estamos llevando con Él. ¿Qué más santo va a haber algo que esto, no? Y nosotros, la vida que estamos llevando a cabo allí es la vida en fe. No se puede vivir separado de la comunión. Y otro es que nosotros somos el templo santo donde habita Dios. Si vemos en San Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sobre Jesús es la roca, ¿no? Y nosotros cuando recibimos la salvación nos hemos puesto encima de esta roca, ¿no? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El poder de Satanás no puede derribar la iglesia. Una casa construida sobre una roca no se derrumba incluso cuando las olas golpean con fuerza. Ninguna tribulación ni persecución puede destruir la iglesia. Es una casa espiritual construida sobre una roca por el Señor. Y si vemos en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesús siendo la principal piedra del ángulo, ¿no? En quien todo el edificio, ¿no? Es decir, todo junto, ¿no? Si vemos algunos edificios, ¿no? Están muy pegados, ¿no? Y están todos juntos. En la iglesia de Seúl, la iglesia de Gwangju, la iglesia de Busan, la iglesia que hay en Washington, en Los Ángeles, en Nueva York, en África. Más allá del tiempo y el espacio, ¿no? Dios nos ve a nosotros como uno. Entonces,
nosotros estamos conectados con la obra invisible del Espíritu Santo, ¿no? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se completará cuando venga el Señor, ¿no? Cuando se complete la casa de Dios, es la iglesia, ¿no? Cuando se complete la casa de Dios en esa iglesia, ¿no? Será la ceremonia, ¿no? Finalización. O será ceremonia de entrada. Hay que reunirnos, ¿no? Con el Señor. En ese día glorioso llegará. Y esto es la iglesia. Les he comentado, ¿no? Hasta 7 relaciones, ¿no? Entre la iglesia y Cristo. Hay más, pero les he mencionado estas. Y todas las iglesias son una iglesia en el cual es el cuerpo de Cristo y con Cristo como su cabeza. Dado que tenemos una cabeza, tenemos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo y un espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Somos uno al final. Somos una iglesia. Veamos Salmos 133, un momento. Salmos, capítulo 133. Salmos 133. Desde el versículo 1 al 3. Salmos, capítulo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este pequeño capítulo, ¿no? Saben que Salmo 119 es larguísimo, ¿no? Pero aquí en Salmo 133 son 3 versículos, pero el contenido de estos 3 versículos es un contenido enorme, realmente, ¿no? Si lo vemos con la traducción en inglés, en nuestra traducción no está, en traducción coreana, ¿vale? Hay una palabra, ¿no? Que es mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. También se puede, en otras palabras, mirad cómo han reunido sus corazones los salvos, ¿no? ¿Cómo puedo yo explicar esta palabra? No sé. Nosotros, tan pronto que recibimos la salvación, ahora las personas saben, ¿no? Los hermanos están salvos o están unidos. Viven juntos, en unidad, a través del Espíritu Santo. Juntos, vivimos juntos, ¿no? Juntos, ¿no? Es estar juntos, ¿no? Es decir, juntos que compartimos nuestro propio destino, nuestra propia vida. Eso es vivir juntos, ¿no? Los hermanos y hermanas que tienen la vida eterna, cuando están reunidos, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque no hay nada más bueno para el Señor que esto. Y más precioso, ¿no? Para el Señor. Cualquier cosa buena, cualquier cosa hermosa de este mundo no se puede comparar con esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y esta palabra, piénsenlo continuamente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo bueno es delicioso y lo delicioso también es bueno, ¿no? Nosotros que seamos buenos, seamos deliciosos, es diferente a los que piensan las personas de este mundo, ¿verdad?
como el Señor nos ve a nosotros, también nosotros lo vemos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja al borde de sus vestiduras, ¿no? Aarón es el sumo sacerdote, ¿no? Cuando estableces a un sumo sacerdote, unges su cabeza con aceite, ¿no? Y luego ese aceite va fluyendo hacia abajo, va pasando por la barba, ¿no? La barba seguramente tendrá una terminación así un poco más afilada, ¿no? Y ya cae hacia su ropa. Está escrito también los nombres de las 12 tribus, ¿no? Esas 12 corazas pegadas en el cofre del sumo sacerdote, ¿verdad? Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno. Si vemos en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿No? Jesús, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Si vemos en San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si cuando venga el Espíritu, que a través del Espíritu Santo, ¿qué? Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. El Señor, el poder del Señor, la palabra del Señor está con nosotros. Jesús es la cabeza, y la voluntad de la cabeza se cumple a través de nosotros, ¿no? El poder del Señor, la palabra del Señor. Así como Dios obró a través de Jesús, nos dio la unción del Espíritu Santo en Jesús a nosotros. Si vemos en 2 Corintios, el que nos ungió es Dios. Él nos ha ungido. Jesús es la cabeza. Al igual que el aceite va fluyendo sobre la barba y la ropa de Aarón, ¿no? Ese Espíritu Santo, ¿no? La unción del Espíritu Santo ahora está dentro del cuerpo del Señor, que es la iglesia. No sube, sino que baja, que desciende, ¿no? ¿Qué significa? Que a todas las personas sigue bajando, ¿no? A todas las personas. Sea pobre, sea rico, sea persona, es igual para todos, ¿no? Todos son que estén aprendidos, que no hayan aprendido, los que carecen o no carecen, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es una palabra muy bonita, ¿no? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón es el monte más alto de Israel, ¿no? A unos 3.000 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Está cubierto de casquetes polares y siempre fluye agua desde allí hasta el mar de Galilea. Y este mar de Galilea es el que abastece de agua a todo Israel, ¿no? El rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, ¿no? Porque allí envía Jehová bendición. La bendición, la gracia del Señor, al igual como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, ¿no? Al igual que va rociando este agua, ¿no? Al igual que hace crecer a toda la vegetación y las plantas que hay alrededor de esa agua, ese aceite que baja desde la cabeza hasta llegar hasta bajar hasta todo el cuerpo, ¿no? Toda la bendición, ¿no? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿no? Esta es una palabra muy bonita, ¿no? De que la gracia y el Espíritu Santo sigue cayendo sobre nosotros, ¿no? Y allí, porque allí, ¿qué es allí? ¿Dónde es allí? Es en la iglesia. Porque allí envía Jehová bendición
y vida eterna. La vida eterna, la bendición de la vida eterna. Esta bendición es una bendición verdadera. Mientras vivimos aquí en este mundo, la bendición nosotros la experimentamos, ¿no? Incluso viviendo en esta tierra, ¿no? Pero cuando vayamos al cielo experimentaremos eternamente la bendición en el cielo, ¿no? Para siempre. Entonces, ¿qué tan hermosa es esta expresión, ¿no? Es la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo del Señor. El aceite que fluye de la cabeza y continúa fluyendo hacia nosotros, incluso ahora, lleno de gracia y del Espíritu Santo, ¿no? Si vemos en el libro de los Hechos, desde la iglesia de Jerusalén hasta Asia Menor, Macedonia y Roma, si vemos en el libro de los Hechos, todas las iglesias son una. Donde quieran que vayan los apóstoles, se predicaba el Evangelio, aparecía la obra de la salvación, se establecían iglesias, y la iglesia se volvían una entre sí, cooperando y ayudándonos unos a otros espiritual y físicamente. Y lo hemos visto en el libro de Hechos. Y la iglesia que está en los Hechos aún no ha terminado. No son los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo y los hechos de la iglesia, ¿no? Los hechos de la iglesia es la obra de la iglesia. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la obra de Dios Padre, ¿no? Que durante 33 años hizo la obra del Hijo Jesús, ¿no? Y después de que Jesús lo hace desde el día de Pentecostés hasta el día de la venida del Señor, es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Nuestras iglesias en todo el país, muchas de las iglesias que están esparcidas por todo el mundo, incluso los santos nacidos de nuevo que no conocemos están surgiendo y nosotros no podemos reunir con ellos. Dios no lo hace, nosotros podemos hacer hasta lo que podamos, ¿no? Pero en el día de la venida del Señor, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 1, 2, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, si vemos todos los que nos reunimos ante Él en el día de la venida del Señor, ¿no? Y cuando Cristo aparece en el cielo, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Toda la iglesia se reunirá el día en el que venga el Señor. Y ese día no está muy lejos. Entonces, la iglesia, tenemos que cooperar y tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿no? Yo he aprendido y he sentido muchas cosas nuevas esta vez, ¿no? Incluso que no nos podemos reunir libremente debido a la epidemia del coronavirus, pero nuestros corazones continúan reuniéndose, repartiendo amor, teniendo la misma esperanza y propósito en la vida. Es cierto, ¿no? No hay variación, ¿no? En tanto por predicar el Evangelio, que permanece sin cambios. Todos están preocupados por la iglesia, están haciendo ofrendas para ayudar a los hermanos y hermanas que están sufriendo con la enfermedad del coronavirus, ¿no? Debido a las inundaciones, hay iglesias que ¿no? que han tenido dificultades y viendo a los hermanos y hermanas cooperar, ¿no? Yo ni me lo imaginaba que iba a ser así, ni se ordena, todo es voluntario. Muchas gracias a todos. Nosotros realmente somos unos, viendo cómo se han preocupado estos hermanos y hermanas, ¿no? Sin pedir explicaciones directamente, ¡pum!, ¿no? Haciendo donaciones, haciendo ofrendas, ¿no? Para todas esas personas que han tenido problemas por las inundaciones, ¿no? Alguien en Israel le preguntó a su maestro: yo, Señor, aquí nació un niño y tiene 2 cabezas, pero ¿son 2? Entonces,
El cuerpo es uno y la cabeza es dos. A ver, pellizca en la parte inferior. Y tú cuando pellizcas un cuerpo, si ambos dicen ¡ay!, entonces es un cuerpo. Si uno dice no y el otro está quieto, ¿no? Entonces es una historia bastante interesante. Nosotros compartimos nuestro corazón, nuestra mente, ¿no? De manera que su miembro, como está escrito en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando aparece obra de salvación, hay que gozarse juntos. Cuando hay dificultad y tribulación, todos sufrimos, ¿no? Juntos. Y lloramos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos uno. Pero sin embargo, incluso cuando son salvos, no les interesa si son felices o no. Cuando hay obra de salvación, no tienen ese corazón de orar juntos, no se preocupa por esas cosas. Entonces, ¿cómo va a entrar en ese cuerpo, no? ¿Cómo es un cuerpo así? Un solo cuerpo, perdón. Y en Efesios 4:13, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está escrito esta palabra, ¿no? Nosotros a través de un solo Espíritu Santo estamos aprendiendo la palabra. Si vemos en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña todo sobre Dios. El Señor, que nos hizo darnos cuenta de la gracia y para que podamos ser salvos, después de recibir la salvación, nos enseña paso a paso cómo debemos de hacer los cristianos, cómo tenemos que vivir, ¿no? Así como la unción misma os enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, ¿no? Y ahora, hijitos, ¿no? Claro, ¿no? Cuando el Señor viene, ¿no? Ahí en ese momento, cuando el Señor viene, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Si ha estado pegado a la iglesia o está separado de la iglesia. ¿Qué significa estar pegado en la iglesia? Pues permaneced en mí y yo en vosotros, ¿no? Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿no? Cuando venga el Señor dentro de la iglesia, a las personas que están, si ha recibido la salvación una persona realmente, tiene que vivir correctamente, ¿no? Porque si no se sentirá avergonzado ante Dios y no se puede hacer así. De modo que nosotros creemos... Entonces, si nosotros de modo que creemos y el conocimiento se convierte en uno, ¿no? Si el conocimiento es diferente, entonces nuestra fe se va diferenciando, entonces nuestros corazones se dividen y no podemos convertirnos en uno, ¿no? A veces el diablo puede poner otras doctrinas en él y hacer que se dividan, ¿no? Existe la enseñanza del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Entonces, saber y creer deben de convertirse en uno. Si conocer es diferente, entonces la fe es diferente. Entonces los corazones al fin y al cabo se dividen. En la iglesia, dentro de la iglesia, hay ministros que el Señor ha establecido dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a buscar un momento Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? El Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿no? A unos ministros, ¿no? Apóstoles, a otros profetas, eso estaban en la iglesia primitiva, ¿no?
Hay algunas personas que dicen apóstol, pero eso es porque no saben, ¿no? Ahora, ¿quiénes están? Los evangelistas, los pastores y los maestros, ¿no? Los evangelistas, pastores y maestros nacen todos juntos, ¿no? Un pastor, ¿no? Es el pastor el pastor, ¿no? Lo que hace el pastor es preocuparse, ¿no? por los miembros de la iglesia, proporcionándole palabra de Dios, ¿no? Para que puedan crecer correctamente, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es para perfeccionar la vida en fe, ¿no? Para la obra del ministerio, para la obra de la vida en fe, ¿no? Cuando quieres hacer algo porque cuando tú reúnes a muchos salvos, pero con la fe es pequeña, siempre hay muchas discusiones, no se pueden reunir. Es decir, cada uno tiene su función, ¿no? En los miembros que ha establecido Dios, ¿no? Y al fin y al cabo, para perfeccionar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, así, conforme van creciendo, van perfeccionando el cuerpo de Cristo, ¿no? Y dentro de la iglesia ministros, ¿no? Por eso, si vemos en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Está esta palabra. Hay personas que enseñan y guían a través de la palabra de Dios. Ellos se les enseña la palabra, ¿no? Se les ve hasta el final de su conducta. Así que no olviden que los que prediquen la palabra no solo enseñan ni dirigen la palabra, sino que todas las personas no solo tratan de ver si están enseñando, también observan si conforme a lo que enseñan, si están viviendo así. Entonces, porque si tú hablas palabras, ¿no? Tú eres pastor, ¿no? Eres evangelista, tú das la palabra de Dios y tú no vives de acuerdo con ello, entonces las personas van a decir, qué enseñanza más falsa, ¿no? No, como dice la palabra, acordaos de vuestros por el Señor en esta iglesia, ¿no? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y también en 1 Tesalonicenses dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, ¿no? Hasta el último momento. El apóstol Pablo dio ejemplo como ministro establecido por el Señor, como persona que enseña y dirige la iglesia hasta llegar a Roma y morir decapitado, ¿no? Los ministros deben ser leales hasta el final de su ministerio, y quienes aprenden la palabra deben de escucharla, tienen que seguirla, tienen que respetarla e imitarla. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Eso dice en el capítulo 13, ¿no? Versículo 17. Entonces nosotros ahora debemos de respetar a los ministros que el Señor ha establecido en la iglesia, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y hay que hacerlo con gozo, ¿no? Por haber dicho alguna cosa mal esta persona e ignorar a esa persona por completo, esto tampoco debe ser así, ¿no? Por eso hay obreros designados por el Señor, y el Señor nutre dentro de la iglesia, ¿no? Nutre, protege, enseña y guía a los hijos de Dios en la iglesia. Si vemos en San Juan 21:15, ¿no? Jesús resucitado le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos 3 veces, ¿no?
Jesús le preguntó 3 veces y Pedro respondió lo mismo 3 veces, ¿no? Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Les dice a los que realmente aman al Señor que nutran, que apacienten a la iglesia del Señor, apacienta mis ovejas. Él hace el trabajo, ¿no?, de criar a los hijos de Dios en la iglesia. Por lo tanto, en 1 Tesalonicenses 2:7 el apóstol Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Los padres realmente se sacrifican por sus hijos para toda su vida, ¿no? Dios cría a sus hijos en la iglesia y los ministros realmente deben de criarlo con el amor del Señor y nutrirlo, ¿no? Tienen que hacerlo así. Y también Dios protege a la iglesia, ¿no? Si vemos en Deuteronomio 1:31, en la parte más abajo, después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto mientras pasaban por el desierto 40 años, ¿no? Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, ¿no? Es decir, Dios lo ha conducido aquí, en los brazos de Dios nos ha conducido hasta aquí, ¿no? Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de agapar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Dios alimenta, protege, enseña y guía a sus hijos en la iglesia y los cuida, ¿no? Y los protege, ¿no? Si dejas la iglesia, no puedes ser nutrido. Si abandonas la iglesia, no puedes obtener protección. No me pueden enseñar. Si abandona la iglesia, no puedes recibir la guía del Espíritu Santo. Entonces, tienes que ceñirte a la iglesia. Así como los israelitas fueron liberados de Egipto y conducidos a la tierra prometida de Canaán a través del desierto durante 40 años, esto hace imagen, ¿no?, de que nos libró del poder de Satanás, y estos 40 años de vida en el desierto, en Hechos 7:38, se escribe como una congregación en el desierto, es decir, es el modelo de la iglesia, con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, Dios los guía a través de Moisés y los conduce a la tierra de Canaán, hasta la tierra de Canaán. Así que ahora el Señor nos guía hasta el cielo, ¿no? Es por eso que el apóstol Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No solo nos salvó del pecado, sino que también nos protege, nos guarda, nos guía hasta que entremos en el reino de los cielos. Y tienes que estar en la iglesia. Si abandonas la iglesia, no estarás protegido. Cuando miramos el reino animal, hay tantas hordas de news que no se saben si son cientos de miles o millones de ellos, ¿no? Pero ¿saben lo que esperan los leones, los leopardos, hienas, sus depredadores, ¿no? ¿Saben qué están esperando? Solo están esperando a alguno que se separe del grupo, ¿no? Porque cuando están en ese grupo, tanto los cojos como las crías están protegidas porque los dejan en el centro y corren juntamente, ¿no?
han visto esto. Si se separan de ese grupo, te vas a quedar sin oportunidad. Ya vas a ser comida para las bestias, ¿no? Y el diablo solo pretende romper este grupo de la iglesia, ¿no? Y esto no hay ninguna equivocación. Entonces, así como un pez no puede vivir sin agua, una persona no puede vivir sin la iglesia, así como un niño no puede vivir separado de los brazos de la madre, la iglesia es como los brazos de la madre y es el grupo protector del Señor, ese grupo. Dentro del rebaño debemos de ir juntos hasta el día que vayamos ante el Señor juntos. Y dentro de ese rebaño, dentro de ese grupo, está el poder del Espíritu Santo. Y dentro de ese grupo el Señor obra, ¿no? Si vemos en Efesios 1:19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Y nosotros necesitamos saber cuál es ese poder, pero no lo sabe. Y como no lo ven, ¿no? Dicen, ¿pero dónde? ¿No? Pero tienen que verlo. Si vemos en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros hay un poder que actúa. Y de acuerdo con su poder, ¿no? Las cosas que... Es decir, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Piensen un momento. Nosotros, ¿qué es lo que estamos pensando y deseando? ¿Querer ser ricos? ¿Querer vivir una vida bien en este mundo? Eso es peor que los juguetes con los que juegan los niños. Nosotros no somos muy atractivos, así por decir, vivimos y morimos, pero cuando se predica el Evangelio del Señor y salvan muchas almas, es cuando Dios se complace y Dios es glorificado, y entonces nosotros nos alegramos y agradecemos también. Puedes vivir por ello o puedes morir, ¿no? ¿Dónde obra Dios? A través de nosotros. Él obra a través de nosotros. Dejar ese rebaño, dejar ese grupo es dejar el Señor. Cuando el evangelista deja el grupo, a pesar de que la obra de predicar el evangelio y recibir la salvación ha aparecido antes, dejar el grupo es como una lata vacía, ¿no? No puede hacer nada. Sin saber eso, si sabes lo suficiente sobre la Biblia para evangelizar y predicar, que puedes predicar bien, te dicen, oh, sí, está haciendo predicar bien. Entonces dice, ahora puedo hacerlo solo. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacerlo solo? Si vemos en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestra carne es barro y entre nosotros el poder del Señor en acción es como un tesoro, ¿no? Pero en este cuenco de barro se encuentra el tesoro del Señor, ¿no? No es de nosotros donde el poder de Dios es tan grande, sino que está en el Señor. Pruébenlo si quieren hacer solo, evangelizar solo. No, al 100% no va a funcionar. Si no sabes qué es la iglesia, todos los que evangelizan también van a fracasar. No es porque tú seas bueno hablando, o que tengas poder, o que seas capaz. Es el poder del Señor siempre. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo ha dicho así el Señor. ¿Y por qué no entienden esta palabra? Ahora nosotros somos miembros del cuerpo del Señor, ¿no? Si vemos en Romanos 12:3, el apóstol Pablo, digo, pues por la gracia que me es dada, cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Hay una cabeza, hay un cuerpo, pero dentro de este cuerpo hay ojos, hay bocas, hay narices, hay manos, hay pies, hay muchas de estas partes que no se pueden ver, ¿no? Miembros. Se convierte en uno y cumple la voluntad de la cabeza. Por eso,
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Mm? Entonces, imagínense, ¿no? De que tú comes algo que está bueno, ¿no? La boca quiere comer, pero tu mano tiene envidia, dice, no, no comas tú solo eso, y la mano trata de comer la comida. Eso es imposible, básicamente, ¿no? Es decir, tenemos que saber lo que el Señor me da, la posición que el Señor me da a mí, y tenemos que hacerlo humildemente, cumpliendo nuestra posición y llevando a cabo con fervor esa posición que Dios me da a mí. No intentar hacer cosas mayores, cosas que no sé, sino que lo que el Señor me dé a mí, conforme a mi fe, ¿no? Yo quiero explicaros más sobre esto. Quería acabar antes, por lo que si estamos pegados dentro de ceñidos a la iglesia, vas a saber cuál es la historia, la obra del Señor, y que nosotros como miembros de cada uno de su cuerpo, ¿no? En particular, somos miembros muy importantes. En el momento hasta que el Señor venga, nosotros nos postraremos delante de Él hasta el día que el Señor venga. Nuestra fe no se puede agitar, ¿no? No se puede tambalear, nuestro corazón no puede cambiar, sino que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón y participar en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, ¿vale? Vamos a terminar con oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros, por nuestras iniquidades y nuestras maldades, nosotros que éramos personas inútiles, tú no solo nos salvaste, sino que nosotros nos has introducido dentro de este grupo de redención. Tú obras a través de nosotros y en este cuerpo que es la iglesia, tú nos mantienes, Señor, y a través de nosotros llevas a cabo la obra, tu obra, Señor. Te lo agradecemos por estar con nosotros también. Nosotros somos el cuerpo del Señor, al igual que el Señor, como tú nos dijiste, ¿no? Si permanecéis en mí y yo estaré en vosotros, ¿no? Señor, te pedimos de que nos utilices a cada uno de nosotros para que podamos llevar a cabo esta gran obra de la salvación y que podamos llevar muchas almas delante de ti, para que todo esto se convierta en gloria y alegría para ti, y hasta el momento en el que tú vengas, Señor, para que no nos postremos delante de ti avergonzados. Los hermanos y hermanas, Señor, te pedimos de que ninguno caiga de esta gloria, te pedimos de que los guardes y que nos protejas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.